Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Arrancamos estado de alarma y hoy una jornada con muchísimas noticias. Una que me afecta, que es que he sido despedido del diario El Mundo, pero bueno, hay que pagar, ese es el precio que hay que pagar por la libertad. Y a las 11 menos cuarto voy a dar en exclusiva las primeras declaraciones, las verdaderas razones que hay detrás de mi despido. Y lo van a ver, sobre todo porque no quiero que se mezcle con este programa, que es un programa de tertulia, de análisis político y donde no quiero ser personalista. Se hablará en el espacio, en mi canal de YouTube, en estado de alarma, así que muchas gracias por el apoyo y ante todo vamos a empezar rindiendo un homenaje, ¿no?, a una de esas 40.000 víctimas por coronavirus. No nos creemos estas cifras, creemos ya que las cifras superan la barrera de los 50.000. Una de esas víctimas por las cuales los progres que llenaron ayer las calles de Madrid sin guardar las medidas de seguridad y prevención frente al coronavirus no han derramado ni una sola lágrima. Los progres que lloraron la muerte del perro por ébola que afectaba al PP, pues se han vuelto a llenar las calles de Madrid y de Barcelona por la muerte, que yo también condeno, de un delincuente como George Floyd a manos de un salvaje, de un policía a miles de kilómetros. Es decir, no salen a la calle por 40.000 muertos por coronavirus, por la presunta negligencia del gobierno, y sí llenan las calles por esa historia. Pero ante todo, sin liarme, quiero dar un homenaje a una persona y vamos a ver una imagen. Ese buen hombre que han visto en imagen es Fermín Vivar, nacido el 2 de julio de 1930, mi cumpleaños el 3, en Palencia, y falleció el 21 de marzo de 2020 en una residencia de Madrid y era un funcionario del Ministerio de Agricultura. Un fuerte abrazo a su familia y también a las familias de estas víctimas del coronavirus que ya superan la barrera psicológica de las 40.000. Y curiosamente hoy hablaremos, ¿no?, de que muchos perroflautas que salieron ayer para quejarse de una muerte que fue lamentable, y yo soy el primero que la ha condenado, de George Floyd en Estados Unidos a miles de kilómetros, pues estos progres que salieron y llenaron Madrid sin guardar las medidas de prevención frente al coronavirus, pues podemos decir que no han derramado ni una sola lágrima, ¿no?, por esta persona ni por ninguna de las 40.000 víctimas por coronavirus. Imagínense si ayer vimos las imágenes que vimos en la calle Serrano sin guardar medidas de seguridad, cercando las comisarías, cercando el Palacio de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP, imagínense ahora cómo serían esas movilizaciones si estuviese gobernando el PP y lo hubiésemos descubierto todas las barbaridades y pufos que hemos descubierto al gobierno del bulo, al gobierno negligente. Es una auténtica vergüenza. Vamos a hablar con Roberto Centeno, que está muy próximo a Trump, sobre el Black Matter Lives, con Cristina Seguí. También vamos a hablar con el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, que han lanzado una campaña muy necesaria a favor del producto nacional. ¿Y por qué? Porque Alberto Garzón disparó contra el producto nacional, disparó contra el turismo, y ellos han hecho el trabajo que debería haber hecho turismo, ¿no?, el Ministerio de Industria, una campaña de publicidad institucional, pero no, esta campaña de publicidad institucional del gobierno del bulo, de Salimos Más Fuertes, ha ido a la portada de los principales periódicos en vez de haber apostado por la marca España, ¿no? Y es que Garzón ha hecho mucho daño y ya ni siquiera en Málaga, que yo fui el otro día a hacer un reportaje de Málaga, pues resulta que ya no le quieren ni ver por allí a Garzón, que es de Málaga, este pijo comunista que se casó por todo lo alto y se va de luna de miel a Nueva Zelanda. Hay muchos temas hoy, como curiosamente la delegación del Gobierno de Madrid, que está siendo investigada por la jueza Rodríguez Medel, celebró y dijo que todo había estado bien en la manifestación ayer de Black Lives Matter, que fue un auténtico bochorno, una auténtica vergüenza, sin guardar medidas de seguridad, y si viene un repunte en Madrid ya saben de dónde es. Es decir, el delegado del Gobierno, que está investigado, que está en el punto de mira por alentar esa manifestación del 8M y por permitirla, a pesar de que había recomendaciones sanitarias que decían lo contrario, pues ahora también la Fiscalía está pidiendo que se archive esa causa. También hay presiones contra la jueza, contra la Abogacía General del Estado. Está claro que este gobierno no cree en la independencia judicial. Y hay otra serie de temas, como el periodista de Diario, que sacó el otro día Pedro Sánchez por hacer lo que deberían haber hecho muchos periodistas que siguen habitualmente la rueda de prensa de Moncloa, esos a los presidentes. Joan Guirao va a estar en exclusiva ahí con nosotros, nos va a contar cómo funciona esa censura previa en Moncloa, cómo se eligen las preguntas y cómo se quedó Pedro Sánchez cuando él le disparó una batería de preguntas que le dejó completamente descolocado. Así que vamos a empezar con un pequeño vídeo de avance que hoy, sin duda, no os tenéis que perder este programa, porque además dice Pedro Sánchez que cree que no hay motivos para que nadie de su gobierno dimita. Estos quieren ampliar la legislatura, aunque hoy hay un sondeo a veces muy interesante que habla que el bloque de la mayoría se situaría ya en el bloque de la derecha del constitucionalismo, porque claro, Ciudadanos, ¿dónde va a estar? Estamos viendo los posicionamientos de Ciudadanos últimamente, apoyando la prórroga de estado de alarma y coqueteando con el PSOE, filtrando información contra Díaz Ayuso, y está claro que algo va a pasar. Por cierto, que Pablo ha vuelto a acusar, ¿no?, directamente a Díaz Ayuso de esa gestión de las residencias de mayores, de esa gestión, entre comillas, criminal, como lo dice él,
cuando no hay que olvidar que más de 18.000 ancianos han muerto desde que él asumiese el mando único de esas residencias mayores. Así que nada, empezamos y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y no se olviden también que la trama púnica ha sulpicado a un esbirro de Sánchez en Madrid, que es Rafael Simancas, que curioso, él decía, ¿no?, que hay que perseguir el caso Púnica, hay que ir a por el PP. Pues mira, salpicar los papeles de Marjaliza. Así que empezamos y a la vuelta nos vemos. Un abrazo. En cuanto acabe el estado de alarma, solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para analizar todos los errores cometidos. Me llamo Gonzalo del Águila, vivo en Consuegra y soy, entre otras cosas, empresario turístico. Tenemos un complejo, el complejo más antiguo de Consuegra, de casas rurales. Para que explique lo que sabe y para que explique cuánto queda por saber en torno a este gravísimo caso de corrupción. Se ha ocultado información a la ciudadanía, no se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta contra el delegado del Gobierno, se ha creado una mayor de las crisis en el seno de la Guardia Civil. ¿Por alguno de estos motivos usted o alguien de su Gobierno cree que debe dimitir? Bueno, pues, en fin, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que más que una pregunta son afirmaciones que usted hace y que yo, pues, respeto, pero no comparto. Muy buenas noches a todos, de nuevo, ¿qué tal están? Hoy tenemos una mesa espectacular. Hoy repite Roberto Centeno, pues claro, debutó el sábado y no hay para de mandar mensajes que le tenemos que dar más minutos, pero yo no sé cómo está usted de forma, Roberto, porque no le están dejando ir a Marbella con esto de la desescalada. Bueno, yo como no tengo un carné como el que tienes tú, que puedes pasar los controles de policía como si fueras de la CIA, pues a mí me hubiera detenido la policía en Málaga, así que por eso no puedo ir. Vamos a dar la bienvenida a Víctor Sánchez del Real, que también los fans lo han pedido. Yo no sé qué estás haciendo, si es que te estás poniendo debajo de una encina o qué pasa ahí en Extremadura. ¿Qué tal, Víctor, diputado de Vox? Si supieras lo que llevo debajo de la camisa, debe ser eso. Madre mía. Nada, buenas noches a todos. Cristina Seguí con sus ojos inconfundibles, color cangrejo, según pone en su estado de WhatsApp. Lo de cangreja es por otra cosa, pero estoy vale. ya que estáis hablando de camisas, estoy abrumada con la tuya. Sí, me la deja una estilista y me encanta. Según Eduardo Inda, dice, me dice Eduardo Cachondeo, el día que dejes de vestir como un narco colombiano, digo, Eduardo, tú ya tu estilo es de los años 20, del Cuéntame. Y se reía, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hoy con el programa, porque Roberto Centeno viene muy calentito, porque me dice que el Black Lives Matter, estas manifestaciones en contra de la muerte de George Floyd, que nosotros estamos en contra, por supuesto, de que haya abusos policiales, de que hayan matado a ese delincuente excediéndose. Hay que recordar que durante el mandato de Barack Obama hubo más muertos por violencia policial que en estos años de Trump. Hay que recordar que son los progres y el movimiento Antifa, que bajo mi punto de vista es un movimiento de terrorismo callejero, como se está viendo, saqueando
las tiendas, como se está viendo en Madrid ya, impulsando manifestaciones ideológicas para quejarse de la muerte de un delincuente a miles de kilómetros de España. En cambio, son los mismos que guardaron silencio por la muerte por coronavirus o por la presunta negligencia del gobierno de 40.000 personas, compatriotas. Roberto, tú me dices que el Black Lives Matter no se llama así, ¿no? Que se llama de otra forma. Vamos a ver, en vez de Black Lives Matter, que eso es el nombre que le ha puesto Soros y los demócratas, sería Black Lives Matter, que significaría las mentiras de los negros cuentan. Ese sería más o menos el título. Pero vamos, fuera de bromas, tengo que decir que hoy hay un artículo en El Confidencial de un tal Argemiro Barro, que pone que está en Nueva York, no sé si es corresponsal en Nueva York o lo que sea, que creo que dice las cosas con muchísima claridad. Básicamente lo que él describe es que hay dos realidades muy diferentes en Estados Unidos y que, por un lado, el problema está en que en los grandes medios norteamericanos, con la única excepción de la Fox, están pagados por Soros y por los demócratas, que están a favor de ellos y están intentando por todos los medios que Trump, sacar del poder a Trump, porque en el caso de Soros cumple 90 años en agosto. Si cumple 90 años en agosto y gana Trump las elecciones, se le ha acabado el chollo, porque cuando vuelva a poder influir en alguien, como influía en la malvada Hillary, que declaraba la guerra e invadía el país que le decía Soros, y utilizaba el ejército norteamericano como su ejército particular, tendría 95 años y para entonces ya me parece que va a tenerlo muy difícil. O sea que para Soros es ahora o nunca. Y está con todos los medios. Lo que dice este corresponsal o lo que sea del Confidencial, muy bien dicho, es que las noticias que llegan, que salen fuera de los Estados Unidos, son las que dan los grandes medios del país, el New York Times, el Washington Post y la CNN, etcétera, etcétera, y lo que ocurre en Nueva York, lo que ocurre en San Francisco, lo que ocurre en Los Ángeles, y todas van dirigidas en la misma dirección. De alguna manera, Joe Biden es el que está, digamos, es su primer acto electoral, porque lo tiene verdaderamente crudo para ganarle las elecciones a Trump. Entonces, digamos que esta es una realidad, que es la realidad que están viendo todos estos grupos violentos que se están manifestando en Estados Unidos, y en la otra realidad, él habla de dos salas de cine, la sala 1, en donde se está viendo lo que estamos viendo en todo el mundo, porque los grandes medios que controlan Soros y los demócratas y Bill Gates y los Clinton, etcétera, son los que se extienden por todo el mundo. Y en el resto, en la otra sala, en la sala 2, está el americano de la América profunda, que están absolutamente asombrados y absolutamente indignados, con un cabreo de la leche, de que estos tíos estén manipulando como se están manipulando las cosas y que se esté glorificando los saqueos, los apaleamientos de los negros a los blancos y a los... Rodrigo, Roberto, perdona, Centeno, se me ha mezclado el nombre de Rodrigo, no sé por qué. Roberto, vamos a ver unas imágenes y le voy a dar paso a Víctor Sánchez de Real, que él es además, yo le sigo en Twitter, un gran analista de lo que está pasando a nivel internacional, a pesar de que la comisión pues lleva en el Congreso otro tipo de comisiones, pero él desde hace muchos años pues nos informa mucho de otro tipo de artículo, de lo que se cuece, ¿no? Y ha seguido muy cerca el movimiento de Black Lives Matter. Vamos a ver las imágenes de la manifestación de ayer, lamentable, en Madrid, donde no se respetaron ni una sola medida de seguridad, de prevención frente al coronavirus, y ni un medio sectario de izquierda lo ha criticado. Vamos a ver esas imágenes de Madrid. Tú ves estas imágenes y supongo que eres un tío inteligente. ¿Qué habría pasado
si ahora gobernase el Partido Popular o Vox y hubiésemos descubierto todas las presuntas irregularidades. Si por un delincuente muerto y muy mal por ese policía que le mató, y yo lo condeno enérgicamente, a miles de kilómetros se ha liado la que se ha liado en Madrid y en Barcelona con esas manifestaciones, gritando puta policía, sumándose también policías nacionales. ¿Qué habría pasado si los muertos por coronavirus, los 40.000 muertos compatriotas, que esta gente no ha salido a la calle por ellos, pues hubiese tocado un gobierno del Partido Popular y habiendo cometido presuntas irregularidades? Ya habría muertos en las calles, supongo. Bueno, a mí, en primer lugar, yo tengo un defecto genético, probablemente, como diría el señor Torra, y es que a mí cuando hay una manifestación que grita policía asesinos, es decir, generaliza a todos los policías españoles y guardias civiles españoles como asesinos, instintivamente, genéticamente, yo me pongo en contra de esa manifestación. No puedo evitarlo. Probablemente soy de ese tercio de españoles que nos pasa eso. Hay otro tercio de españoles, probablemente, que son los que se dedican a gritar esas cosas y lo hacen sistemáticamente, son los de siempre, quemar la bandera, llamar fascista al otro. Y a mí me preocupa sobre todo un tercio, vamos a llamarlo, un tercer grupo, que son los que esto les da igual. A mí me parece muy grave que en las calles españolas, en plena pandemia, se salga al grito de policías asesinos, llamando policías a los policías, guardias civiles, policías nacionales, policías locales, guardias civiles, los propios miembros de nuestros ejércitos, que lo han dado todo en estas fechas, poniéndose en riesgo sin dar un paso atrás para defendernos a todos junto a los sanitarios. A mí, instintivamente, me pongo en contra. Y luego ya intelectualmente, más en otro nivel, lo que me produce es un enorme rubor por cómo han quedado retratados algunos, como Pablo Echenique, que os acordáis lo que decía sobre las manifestaciones perfectamente controladas, como la que convocamos en Vox, separados cada uno en su coche, etcétera, etcétera, y lo que ayer decía para justificar de cómo lo estaban haciendo bien esta muchachada, vamos a decirlo así. Esa es la parte de que quedan reflejados. Y la otra parte intelectual que me queda es el ridículo y un poco el asco de que con más de 40.000 muertos, como ya podemos aseverar que hay en España, alguien que haya muerto a manos de alguien uniformado, puede haber un psicópata uniformado, pero los propios cuerpos uniformados se preocupan de ser enormemente más duros con aquellos de los suyos que cometen los errores. Y sobre todo es un desconocimiento profundo de la realidad, de lo que sucede primero en España, porque es que ¿qué tiene eso que ver con cualquier realidad con España? Un país que desde los Reyes Católicos ya quitó de medio cualquier viso de racismo, aceptando los matrimonios interraciales desde bien entrado el 1500 a pocos, casi a semanas de llegar al descubrimiento de América. Así que me produce una serie de reacciones que, como ves, no creo que sean muy simpáticas, pero, chico, te tengo que ser sincero, eso es lo que me provoca. Cristina, yo lo que flipo es que haya policías españoles que se unan al Black Lives Matter mientras sus comisarías son acosadas. Yo lo que no entiendo es qué culpa tendrá nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil de que en Estados Unidos haya un colgado, un policía nacional, o sea, un policía americano que mató a un delincuente y que lo tenemos que condenar desde aquí. Pero esos gritos de puta policía son gritos, supongo, contra el sistema, contra nuestro régimen. De hecho, me parece que hay un vídeo de Zaragoza. Vamos a ver este vídeo, por favor. Ahí vemos a la Policía Nacional escoltando, no sé si es una comisaría, pero parece. ¿Pero qué te parece? Es el mundo al revés, ¿no? Pues mira, en cuanto a esos 3 policías que se postraban, que se arrodillaban voluntariamente a esta trampa de la izquierda que muy bien describíais hace un ratito, bueno, decir que imbéciles, serviles y paletos hay en todas partes y que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, más que ninguna otra, deberían de realizar un exhaustivo test psiquiátrico y psicológico antes de que ciertos deficientes pudieran entrar. Eso en primer lugar, porque estás dejando al pie de los caballos a tus compañeros. Todos sabemos que este movimiento es un movimiento que, como todos los de la ultraizquierda, acapara una causa aparentemente plausible, como la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad racial y todos estos asuntos afortunadamente superados en contra del sistema autoritario que estos señores, que esta gentuza que está en el gobierno defiende, pero que es una excusa más para enfrentar
a hombres y mujeres, blancos y negros, ricos y pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que creo es que no creo que sea 1/3 ni 2/3 esta gente que sale a la calle. Yo creo que hay un 10%, 15% en toda sociedad marginal que vive de que el caos, de que todo el mundillo antisistema, de que todo lo subvencionado se implemente, porque es gente que no sirve para otra cosa más que para generar el mal, ¿no? Ahora, lo chocante es por qué en este caso, por qué en el caso de la manifestación de Madrid se permite que algo que estaba comunicado como una concentración y no como una manifestación se transformara en otra cosa. Es decir, ante un caso así, lo que tiene que hacer el encargado policial de esta manifestación es llamar al convocante, que está perfectamente identificado en esta solicitud de concentración, y decirle, si usted desea que esto se convierta en una manifestación, llame de urgencia al delegado de gobierno, que sabemos que usted tiene el hilo directo, y si tiene usted la autorización, pues adelante. Pero es que no era el caso. Y en el momento en el que esta gentuza, esta turba instruida por Pablo Iglesias y subvencionada por Pablo Iglesias, que se excitaba viendo cómo se machacaba la cabeza de un antidisturbios en la Castellana hace unos años, dice policía asesina, eso es un delito de odio. ¿Cómo el responsable policial de esta manifestación no para en ese momento esa manifestación? No la corta. Pues unas políticas evidentes. Lo flipante, Roberto Centeno, es la delegación del gobierno. Vamos a ver el tuit que ha puesto, que es que la delegación del gobierno dice que todo transcurrió con normalidad y todo muy bien. Es decir, los que están criticando a los españoles de bien, que salimos con la bandera española, los que criticaron la manifestación de Vox en vehículo y donde todo el mundo guardó las medidas de seguridad y fue un ejemplo de dignidad democrática, la delegación del gobierno la disolvió a los 20 minutos, le vamos a preguntar a Víctor Sánchez del Real por eso, cerró un montón de calles y ayer estos perros flautas, barra libre. Y diciendo que total normalidad, el delegado del gobierno de Madrid, que está investigado por la jueza Rodríguez Meder por alentar o por permitir ese 8M, sabiendo que era una auténtica locura. ¿Cómo lo valora usted? Vamos a ver, mira, si te parece, yo voy a tirar, si no te importa, por la mayor, porque a pesar de todo, en lo que has sacado de Zaragoza eran 3 y el del tambor, ¿eh? Y en los que estaban dentro de la embajada americana, pues un poco lo mismo. Pero primero, si te parece, te voy a terminar, voy a completar el tema central, que es lo que está pasando en Estados Unidos, y luego después te comento lo que debería hacer aquí la oposición. En España, si es que de verdad queremos salir de este camino hacia la dictadura bolivariana en el que ya estamos. Bien, en Estados Unidos, dicho de una manera muy rápida y muy sencilla, las manifestaciones están teniendo lugar fundamentalmente en estados y en capitales gobernadas por los demócratas. Punto número 1. Punto número 2. Esto le viene de cojones a el tío Donald, porque entre que la economía va que se muere, y esto que la América profunda está que echa las muelas contra estas que son una minoría violenta y que se quedan asombrados viendo cómo estos tíos entran en las tiendas, apalean a los dueños, roban, saquean, etcétera. Pero bueno, ¿estos quién coño se creen que es el pueblo norteamericano? El pueblo norteamericano, con esto, si algunos tenían dudas de votar a Trump, van a votar a Trump, ni te digo cómo. Así que por ahí van de puto culo en los Estados Unidos. En lo que se refiere a España, lo que me estás diciendo no son más que secuelas de que estos tíos están comportándose en todos los aspectos como en una dictadura bolivariana. Y aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y aquí, perdón, y tengo que decirlo, la culpa la tiene la oposición. Y concretamente la oposición, me estoy refiriendo al PP y a Vox, porque Ciudadanos ha dejado de ser oposición y se ha pasado con armas y bagajes al enemigo. Mira, lo que tienen que hacer, lo que tendrían que hacer de una puñetera vez para acabar con esto es, aprovechando el caso de Marlaska, que ese sí es un caso de verdad importantísimo, no andar con chorradas, sino ir al cuello. Tendrían que ponerse de acuerdo el señor Casado, el señor Abascal y
llegar al Parlamento y decir, señor presidente, queremos la destitución del señor Marlaska por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, que hay una colección de cosas por las cuales este tío tendría que ser cesado de inmediato, cesado de inmediato. Respuesta del señor Sánchez. De eso nada, tiene toda mi confianza. Pues muy bien. Se levantan todos, todos los diputados del PP y todos los diputados de Vox y salen por la puerta. Eso provoca un escándalo internacional del copón. Y además, justo en un momento en que la Unión Europea tiene que dar, o el Banco Central Europeo más en concreto, tiene que darle a España decenas de miles de millones. Esto, al día siguiente, mejor dicho, la semana siguiente, toca volver otra vez al Parlamento. Vale, vuelven al Parlamento. Señor presidente del gobierno, ¿va a cesar usted al señor Marlaska, a este indigno? No, señor, vuelven a salir otra vez. Es decir, esto acaba con el tema. Y yo creo que pensar lo que dice el delegado del gobierno o lo que otra me parece minucias que no tienen la menor importancia porque son simplemente unos sicarios del gobierno y hacen lo que les mandan, que están ahí para eso. Víctor Sánchez del Real, usted que convocó y participó en esta manifestación histórica de hace unos sábados, donde muchos españoles de bien, como tú y como yo, como Cristina Seguí, salimos con nuestra bandera española, con nuestra mascarilla, guardando las medidas de seguridad, y sabe que la delegación del Gobierno de Madrid disolvió esa manifestación a pesar de que habían dado un recorrido súper corto, de los 20 minutos, prohibieron, cerraron calles para evitar esa foto de Madrid completamente atascada y en otras partes de España se vio la imagen de que estaba completamente lleno y fue un exitazo y una pena que el PP no se sumase. ¿Cómo se sintió cuando vio ayer la barra libre que tuvieron estos del Black Lives Matter, insultando a policías nacionales, atestando una calle como Serrano, poniendo en peligro la seguridad y ahora que nos pueda venir un repunte por coronavirus? Porque allí no había mucha gente con mascarilla y la distancia de seguridad no se guardó. Y ahora la delegación del gobierno celebrándolo. Es decir, hay barra libre para la izquierda, para los progres y para Vox, aun cuando lo hacen bien, tratan de manchar diciendo que esas rebeliones cívicas de los cayetanos que ponen en peligro la seguridad. Y los medios de izquierda hoy callados. A mí me parece lamentable, la verdad. Los medios de izquierdas deben de estar contando los palos de golf que había ayer, ¿no? Porque esto es en la calle Serrano, no era importante el sitio donde se hacían las cosas. Mira, yo creo que ayer Orwell se removía en su tumba recordando su paso por España, ¿no? Orwell se convirtió en anticomunista y escribió Rebelión en la Granja justo después de su paso, conociendo el comunismo aplicado en España, que entre otras cosas lo que más mataba comunistas era el propio comunista, el propio comunismo. Ayer, Orwell, es que esto significa que hay españoles más españoles que otros, hay españoles que pueden hacer lo que les da la gana, según reconoce la izquierda, y hay españoles que no podemos hacer, no tenemos los mismos derechos. Bueno, a mí ya no me provoca más reacción que la que me llevó a entrar en política y en intentar estar haciendo frente en el Parlamento. A Centeno le tengo que decir que eso ya lo hemos hecho, eso ya se hizo la semana pasada, y seguimos haciéndolo y se va a seguir haciendo. Que no dude de que vamos a seguir señalando uno a uno a aquellos dentro del gobierno que pueden empezar a ser los primeros en caer en las responsabilidades penales. Empezamos con Marlaska, no nos olvidamos de Delphi, del Delphi Gate, y vamos a ver con Simancas, ¿no? El nuevo giro púnico que ha tomado el señor Simancas, que cuando se sube al estrado ya sabéis que nos dirige bellas palabras. Vamos a seguir persiguiéndolo. Desde allí, con la unidad, evidentemente, de quienes no le están entregando sus votos al gobierno. Mira, ayer a mí también hay una cuestión, y lo hago muy breve, que me sigue produciendo una enorme desazón. Es que esto se produce en Madrid, se produce en Londres, se produce en los propios Estados Unidos, de gente que no tiene ni idea ni de lo que está protestando, ni contra quién está protestando. Mira, el otro día en Boston Commons, en el parque que todo el mundo que haya estado en Boston o haya paseado por Boston conoce, hay una estatua, hay un monumento, no es una estatua, es un monumento grande dedicado a algo que la gente recordará en la película, que era de Matthew Broderick, que se llamaba Tiempos de Gloria o Glory Times, y era sobre un oficial blanco que dirigió a un grupo de negros voluntarios en la Guerra Civil Americana. Bueno, pues ese fue uno de los monumentos que el otro día han destrozado en Boston. Han tirado abajo a Churchill, a Lincoln, al propio Lincoln, la estatua de Lincoln, por cierto, no demócrata, sino republicano, porque como bien decía Centeno, el problema está viniendo de que estos son lugares gobernados por demócratas,
Es decir, que quienes controlan esas policías son demócratas, en estados fundamentalmente demócratas, con representantes y senadores demócratas y con un voto demócrata grande. Resulta que donde se producen los problemas de racismo es allí donde están los demócratas. Qué casualidad. Así que lo que hay es un enorme mix de desconocimiento y, sobre todo, un analfabetismo brutal. Y esa sensación de que algunos, por ponerse la capucha negra y decirse antifa, pues puede hacer lo que le dé la gana en un Estado de Derecho. Eso es lo triste. Cristina, vamos ya con, también hablando del delegado del gobierno Franco, este inventó que tenía matemáticas, porque resulta que ha pasado lo que nos temíamos, que es que la Fiscalía, que depende del gobierno, porque la controla la Fiscalía General del Estado, la señora Dolores Holgado, la tronca de Villarejo, la agitadora del PSOE en el Congreso hasta hace unos meses, pues que está pidiendo a la jueza Rodríguez Medel que archive la investigación contra el delegado del gobierno por el 8M y está habiendo presiones terribles de la abogacía del Estado también, o sea, dentro de la abogacía del Estado, para que la abogacía del Estado también exonere a este hombre y nos quedemos ya con la voluntad de esta jueza independiente, que no es sospechosa de ser del PP porque le hizo la vida imposible a Pablo Casado y le hizo la vida imposible a Cristina Cifuentes por el caso Máster. ¿Cómo te has quedado? Bueno, me encantaría decir que sorprendida, ¿no? Pero no creo que nadie que esté al tanto de quién está al mando de la Fiscalía y de para qué ha sido puesta ahí, pues tenga en absoluto, hubiera emprendido otro camino que este, ¿no? Tenemos que recordar, para aquellos, dudo que personas que nos estén viendo y que no lo sepan, pero es muy importante recalcarlo todos los días, que además de la amiga de Villarejo, de ocultar la corrupción de menores, de jueces y de fiscales en países de Hispanoamérica y de loar el negocio de la prostitución de Villarejo y de otros negocietes con el juez Garzón, pues esta señora era diputada del Partido Socialista y que esta señora sigue yendo a fiestas en dúplex, en pisos de barrios privilegiados de Madrid, siguiendo de fiesta con Marlaska y con el resto de los ministros y de otros cargos y de otros fiscales y de otros jueces, de jueces por la democracia y de todo este entramado antidemocrático. Yo creo que esto es un síntoma más, una prueba plausible de que hace mucho tiempo que este gobierno vive con unas reglas muy distintas a aquellas por las que nos regimos el resto. Viven en un estado de facto, yo estoy convencida, para ellos que antidemocrático. Yo creo que esta señora, junto a Marlaska, es uno de los personajes más peligrosos para la democracia. Lo que se ha demostrado es que cualquier ministro o cualquier juez o cualquier fiscal con pretensiones políticas es uno de los elementos más nocivos para una democracia. Se ha demostrado con el juez delincuente prevaricador Garzón, se ha demostrado con esta señora, se ha demostrado con Gómez Bermúdez, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, creo que de todas maneras van a tener bastante complicado esquivar el horizonte penal, ¿no? No obstante, yo confieso que hay... Bueno, creo que los primeros síntomas es que archivan la querella contra Fernando Simón cuando ya está probado que Moncloa y él tenía esa información de que era un error alentar esa manifestación del 8M. Ahora lo de la Fiscalía, las presiones del abogado del Estado, como comenta Carles Enrique, esta jueza ya lleva escolta, debe ser bastante preocupante. Está claro que está en juego la independencia judicial, pero te voy a dar otro titular. Es que me parece esto ya terrible. Bueno, a ti no te va a sorprender. Una de las convocantes del 8M, de estos chiringuitos feminazis, investigada por la juez, recibe 2,4 millones de euros en subvenciones al año. O sea, noticia de OK Diario. Es decir, que estos que nos quieren meter ahora la perspectiva de género de nuevo y a pesar de los 40.000 muertos, a pesar de esa negligente manifestación del 8M y que quieren mantener esos chiringuitos a toda costa, a pesar de la crisis económica que viene, que no hay dinero para autónomos y para emprendedores, pues hoy conocemos que estas que alentaron esa manifestación están subvencionadas hasta la médula. ¿Te ha sorprendido o desgraciadamente no? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes rodearon el Congreso, el Parlamento andaluz, cuando el Partido Popular, Vox y Ciudadanos sumaron para poder alcanzar la presidencia del Parlamento de la Junta de Andalucía en 2018? Bueno, pues indudablemente eran estas feministas, mal llamadas feministas, feminazis, absolutamente untadas de dinero público y que en la mayoría de las ocasiones fueron fletadas de diversos puntos de España para hacer el trabajo para el cual se les paga. Es indudable que entre la mucha corrupción y delincuencia del Partido Socialista
está el utilizar a las mujeres, el mercantilizar a las mujeres cuya causa les importa un bledo para malversar dinero público. Y de esto sabes tú cuando hiciste aquella investigación por la cual descubriste que de 43,8 millones de euros, solamente 1,3 iban destinadas a las víctimas en el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Esto es más de un 90% del dinero público malversado, yéndose en sueldecitos, en paguitas, en cursos de la búsqueda de la almeja y en cosas parecidas, ¿no? Roberto, ¿usted cuánto dinero da la administración Trump a las feminazis, a esos chiringuitos de la ideología de género? Usted conoce bien. Bueno, ya que lo has dicho, a todos estos antifas, antisistemas, no han devuelto el cheque que les ha mandado el tío Donald, porque les ha mandado un cheque de $1.500 a cada uno de estos hijos de Satanás. A que no ha devuelto ninguno el talón firmado por Donald Trump. Pero mira, perdóname que vuelvo a otro tema. Mira, Víctor, acabas de decir que en el Parlamento ya lo estáis haciendo. Yo creo que vais muy por detrás de los acontecimientos, y lo digo con todo cariño, pero vais muy por detrás de los acontecimientos. Vamos a ver, este psicópata bolivariano de Sánchez le trae absolutamente al pairo las cosas que le contáis y le decís, que algunas verdaderamente brillantísimas, por parte de gente tanto de Vox, bueno, en el caso del PP solamente por Cayetana, pero verdaderamente brillantísimas le dan absolutamente en todos los lados. Pero todo esto que contáis, que no son más que apéndices, las ramas del gran árbol, de este gran árbol que es el que hay que derribar, eso no lo conseguís con palabras. Con palabras no conseguís nada. Mira, lo que tenéis que hacer, vamos a ver si me explico bien, tenéis que salir físicamente. Físicamente no se trata ya de decir lo malo que es fulano y lo malo que es mengano. Se hace un pliego de cargos de este miserable de Marlaska y dice, queremos que lo destituya. No lo destituye, dice el psicópata bolivariano de Sánchez. Os vais y salís a la calle y salís fuera. Eso tiene un impacto internacional del copón. Y lo volvéis a hacer la semana siguiente y la otra. Y si hace falta, pedís amparo a la Unión Europea, justo cuando España va a recibir 200 o 250.000 millones, estos hijos de Satanás que nos gobiernan no se lo pueden permitir. Pero mientras sigáis manteniendo sentados en el Parlamento y os creáis que con un buen discurso que les habéis chafado y les habéis acusado y les habéis eso no sirve de nada, porque les entra por un oído y les sale por el otro. Les traes sin cuidado. O tomáis esta medida que os estoy diciendo y mira, está mal la comparación que voy a hacer, que no la quiero hacer con vosotros, pero vamos a ver, esto fue un procedimiento que siguieron los nazis en Alemania. Al principio eran un partido pequeño. Cuando no les convenían las cosas, cogían los tíos, se levantaban y salían. Al final consiguieron convocar nuevas elecciones y acabaron ganando. Es decir, tenéis que hacer algo que tenga repercusión internacional. Que Cayetana Álvarez de Toledo haga un discurso brillantísimo y cojonudo y le ponga las penas al cuarto a Iglesias y lo demás está muy bien, pero no sirve de nada. Por tanto, Víctor, dile a Santiago que hable con Casado y a ver si hacéis esto, coño, de una santa vez, porque si no, esto no se soluciona. Por alusiones, Víctor Sánchez. Bueno, a ver, por partes. Uno, Roberto, te vuelvo a repetir que el problema nace de que probablemente si una persona tan informada como Roberto Centeno no se ha enterado de que esas cosas ya se han hecho en el Parlamento tal cual las estás describiendo, ese es un grave problema. Quizás habría que ver más estado de alarma, que es uno de los pocos medios o canales que lo reflejan. Y no he visto levantarse al PP y a Vox. Bueno, pues... Pero vamos a ver, vamos, yo lo estoy diciendo de la sesión de la semana pasada, Roberto. Roberto, cuando me pidas una cosa, yo... En un caso concreto, Marlaska, y una y otra vez. Es decir, no basta con salir una vez, que yo, por cierto, no lo he visto, pero lo cual no quiero decir que no es mea culpa. Te quiero decir una y otra vez, y no se vuelve al Parlamento
hasta que ese tío no lo destituyan. Y se pide ayuda y amparo a la Unión Europea, que tienen obligación de darla. Porque esto está cayendo en manos de un régimen comunista bolivariano. Y eso es una cosa muy gorda. Y eso con palabras no se acaba eliminando. Perdona, ahí ya me... Te voy a decir. Perdón. 1, lo estamos haciendo. 2, son muchos frentes los que están abiertos y en los que vamos a estar. Eso sí, en algunos estamos muy solos, en otros, afortunadamente, a ratitos nos vemos acompañados, como bien dices. Yo te digo, la gente que ha seguido los debates parlamentarios ha visto que eso ha pasado en varias ocasiones en las últimas 2 semanas. No te estoy hablando de que lo hicimos una vez. No. Incluso nos levantamos nosotros cuando se produce una ofensa directa a alguien del Partido Popular y somos los de Vox los que nos levantamos y decimos, nos iremos, ¿no? Porque os vamos a acompañar. El problema es que cuando flaquean la retaguardia del PP y el buen Feijóo y todos estos calma aguas bravas se levantan y empiezan a fomentar esa batalla que todos sabemos que existe dentro del Partido Popular contra Cayetano Álvarez de Toledo. Pero nosotros no nos paramos ahí porque hay que estar en el Parlamento, hay que estar en las comisiones haciéndoles frente, hay que estar argumentándoles. Y además hay que estar como estamos, yéndonos al Tribunal Supremo, yéndonos al Tribunal Constitucional y yéndonos a los tribunales allí donde podemos. Y además convocando manifestaciones como la que convocamos, que como todo el mundo sabe, ha sido un éxito. Eso es no parar. Yo recuerdo cuando el golpismo catalán era lo mismo, todo el mundo, es que tenéis que... Mira, nosotros empezamos 16.000 personas en la puerta, enfrente del actual Ayuntamiento de Madrid. 200.000. A la quinta manifestación eran 200.000 personas en Colón. Yo me acuerdo cuando éramos 10.000. Y nos decían, es que hay que... Bueno, pues seguimos haciéndolo. Y seguimos presentando una demanda a pesar de que precisamente los Feijóos y compañía decían que no había que crispar. No se preocupen, que aquí estamos los de Vox para que nos digan lo que nos digan, nosotros vamos a seguir pum pum. ¿Y quiénes acabaron en los tribunales y quiénes siguen fugados porque les persigue la justicia gracias a nuestras denuncias? Los de Vox fuimos los que lo hicimos. Así que tranquilo que en eso no vamos a flojear. Siempre por las vías democráticas, legales y, a ser posible, las estéticas, pues también las trabajaremos en la medida de lo posible. Pero a mí lo que me preocupa en este momento es, y eso tiene mucho que ver con probablemente nos hablará nuestro presentador, de cómo se está tratando de controlar toda voz libre en medios de comunicación, toda voz que no sigue el dictado de perrito al poder porque te ha puesto publicidad. Toda crítica a la publicidad institucional en este país, criticar eso te convierte en un peligroso reaccionario. Bueno, pues yo creo que hay que abrir ese frente también y empezar a señalar a los medios de comunicación cómplices y que están en manos, por cierto, de algunos muy poderosos en España que viven al pie del BOE. Estoy hablando, por supuesto, de los Ana Patricia Botín, de los Telefónica, etcétera, que son propietarios, por ejemplo, en gran medida son los que están sosteniendo vivo a un grupo como el Grupo Prisa, que es el alentador de los silencios de lo que pasa en el Parlamento y los alentadores de los odios hacia los que estamos diciendo determinadas cosas. También estamos empezando a señalarles a ellos y te aseguro que no es una cosa fácil señalar a los más poderosos del dinero en España y decirles que son los dueños de los mismos medios de comunicación que insultan a millones de españoles. Y los señalan para que luego vengan las alertas antifascistas y a los que pegan, por ahora, siempre han sido los mismos, es siempre. Hay unos que son muy antifascistas y rompen los escaparates y hay unos a los que siempre les abren la crisma, que son los que llevan una bandera de España. Así viene siendo desde hace ya unos años. Bueno, Cristina, tenemos la última ocurrencia de Pablo Iglesias, que ya me parece de muy mala baba acusar de todo, como lo hace a Díaz Ayuso. Estamos viendo cómo la justicia se ha acelerado esos presuntos delitos que dice la izquierda que ha cometido Díaz Ayuso, es decir, ya la van a llevar la causa al Tribunal Supremo cuando están archivando la de Fernando Cibón y cuando están presionando para que el delegado del gobierno Franco de Madrid no sea investigado. Y bueno, estamos viendo ahora como Pablo Iglesias sigue insistiendo en que la culpa es de la residencia de mayores, pues que es de la señora Díaz Ayuso. Lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si es que no es un crimen, como si él no hubiese tenido responsabilidad, como si él no hubiese sido el responsable, y desde que él asumió el mando de los centros de mayores, 18.000 ancianos cayeron como chinches ahí. ¿Qué te parece? ¿Y qué va a hacer el psicópata que se atribuyó el mando único, el mando de coordinación de todas las residencias de España, que se inventó ese mando único para administrar a la UME y su responsabilidad, entiendo, en esas residencias? ¿Qué se podía esperar de un sujeto que ha presumido en su propio programa con Juliana de que los mayores les molestaban para lograr sus objetivos políticos, ¿no? Que los mayores eran conservadores y que por lo tanto pues votaban mucho más a la derecha y que estaban locos con eso, ¿no? Aquella Carolina Vescanza que decía que si no votaran las personas mayores de 45 años
Iglesias sería el presidente del gobierno, ¿no? Hemos visto durante todo este proceso el respeto que esta gentuza siente por nuestros mayores que han sido descartados por sus dificultades de movilidad, mayores a los cuales se les ha administrado morfina para morir. Además, a través de un test, el test Bartel que comentamos aquí, que se utiliza para delimitar qué personas tienen que beneficiarse de la ley de dependencia o no, pues esta vez se decidía cómo moría la gente a las cuales se le ha quitado el respirador a partir de los 70 años. Y este es el sujeto que sale o que manda a sus diputados y a sus concejales salir en la muerte de cada mujer a manos de un hombre, como si lamentaran algo o como si a esas mujeres les importaran algo. Sin embargo, estamos viendo que mueren 20.000 ancianos en 2 meses y que este señor no ha hecho en absoluto ninguna autocrítica, porque este señor lo que está es en la batalla de la propaganda y en escapar de sus propias responsabilidades penales con una juez que le tiene muchas ganas por ese USB que ha guardado durante 3 años con material pornográfico de una expareja a la cual le ha puesto un periódico pagado con dinero público, ¿no? Bueno, sabéis mucho más otras cosas. Sabe Cristina que otro que echaba las culpas del infectódromo de Madrid a Díaz Ayuso, Rafael Simancas, el esbirro del PSOE en Madrid, el esbirro de Pedro Sánchez, el que quedó por culpa del tamallazo y la presidencia de la Comunidad de Madrid, un cero a la izquierda. Pues hoy hemos visto en el mundo cómo se ha visto salpicado por la trama pública que está en esa contabilidad de Marcaliza, ¿no? Que financió con 1 millón de euros en negro al PSOE de Rafael Simancas, según esos papeles de Marcaliza. ¿Cómo te has quedado? Pues mira, yo le atribuía a Simancas mucha menos inteligencia de la que hace falta para ser ladrón de guante blanco, ¿no? Hasta ahora yo pensaba que Simancas, como tú decías, era un cero a la izquierda, un hombre que se conformaba con ser el principal damnificado de aquel tamallazo y un hombre que se conformaba con ser el botijo de Bildu con tal de cobrar una nómina pública, y sin embargo vemos que bueno, pues Simancas era mucho más proactivo de lo que se le presumía, ¿no? Porque 950.000 euros no se trincan de cualquier manera y sin por lo menos dominar cierta capacidad, cierta, diligencia matemática, ¿no? Bueno, pues ha ascendido el señor Simancas de botijo de Bildu a ladrón de guante blanco, ¿no? Voy con Roberto Centeno porque hay muchos más titulares. Roberto, resulta, te voy a contar, que es que Sánchez cree que no hay motivos para que nadie de su gobierno dimita. O sea, aquí no se va ni Dios, por lo que veo. Bueno, es lo que vengo diciendo todo el tiempo. Si el señor Marlaska, que es una persona que ha atentado directamente contra el Estado de Derecho y que tiene una lista de motivos para dimitir en cualquier país civilizado, no lo es, pues algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer, insisto. Yo en esto ya he consumido mi turno, he explicado claramente que este psicópata bolivariano de Sánchez nos está llevando a una dictadura, a una dictadura tipo Venezuela. Estamos en los tiempos de Chávez aquí, estamos ya viendo las colas del hambre, la gente que tiene que ir para poder comer por primera vez en toda su vida, para poder comer, muertos de vergüenza, se tienen que poner en unas colas para que les den lo que necesitan para alimentar a sus hijos que no tienen para comer. Bueno, y esto lo están haciendo estos tíos y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, hombre, hoy, luego después si quieres lo hablamos, el Banco de España ya se empieza a aproximar, que ya era hora, a cuál es la realidad. Y hoy está hablando de una caída del 15% del PIB. A nosotros, cuando hemos escrito a la Unión Europea, le hemos hablado del 19,9%, con una diferencia que el Banco de España no explica de dónde saca las cifras y nosotros sí explicábamos a la señora van der Leyen y a la señora Lagarde de dónde sacábamos nosotros el 19,9%. Es decir, España está en una situación que va a tener que pedir un rescate, no probablemente, como dice Niño Becerra, en otoño, pero sí en la próxima primavera va a tener que pedir un rescate porque las cifras son aterradoras.
total y absolutamente. Y esto es la fuerza, la única fuerza que tiene la oposición precisamente para enfrentar a estos totalitarios, a estos socialcomunistas, enfrentarlos con la opinión pública y sobre todo con los poderes públicos europeos que están viendo con auténtico horror, y eso puedo garantizároslo, lo que está sucediendo en España, sobre todo con la parte de los comunistas. Pero lo que no saben hasta qué punto Sánchez está ya mimetizado completamente y es tan socialcomunista o social o psicópata bolivariano como el que más, porque él es el dueño del circo al final de todo y podría hacer lo que le diera la gana, aunque ya hemos visto cómo este señor reacciona. Que por cierto, también, y termino, si un tío que dijo blanco y luego después dijo negro y no le ha temblado el pulso lo más mínimo y le sacan montones de vídeos donde decía blanco y luego ha hecho negro, comprenderéis que las palabras no le van a mover. Es lo que insisto una y otra vez. Las palabras no moverán a esta chusma bolivariana e irá cada vez más quitando libertades a los españoles y a no ser que toméis una decisión drástica similar a lo que os estoy diciendo. Roberto, resulta que Sánchez está provocando el mayor gasto en altos cargos y dedazos con el país en crisis, 47 millones de euros en 4 meses, con lo cual su amiguito del alma, Iñaki Carnicero, creó un área dentro del gobierno exclusivamente para él, cuando no hay dinero para emprendedores, ni para ERTE, ni para autónomos, miles de ERTE y subsidios sin cobrar, pero Sánchez afirma que el 26 de junio se recibirá el ingreso mínimo vital. Vamos a ver la rueda de prensa de Pedro Sánchez cuando dijo este momento y lo comentamos. Y es que el próximo día 26 de junio, 255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Voy a... Lo que no dice este miserable es que el ingreso mínimo vital y toda otra serie de medidas que está tomando, porque no es solo los 45 millones esos que hablas, sino un despilfarro verdaderamente brutal que ha elevado el gasto público como nunca, lo que se va a cargar es... Él habla de 55.000 familias que van a recibir el ingreso mínimo vital. ¿Y cómo van a quedar los jubilados? ¿De dónde coño vas a sacar 45.000 millones? Tiene una deuda, la Seguridad Social tiene una deuda de 55.000 millones de euros, que se ha incrementado en 20 y tantos mil millones con Sánchez. Bien, a fin de año esta deuda va a ser de 100.000 millones. ¿De dónde coño vas a sacar el dinero para poder seguir pagando las pensiones, pedazo de miserable? Explícale a los pensionistas de dónde vas a sacar el dinero para pagarlo, que te lo vas a cargar con este ingreso mínimo vital, con la cantidad de parados que se han originado gracias al la desastrosa gestión de la pandemia que ha tenido lugar, y la desastrosa gestión económica que estás realizando. Porque de los 100.000 millones que dijiste, pedazo de miserable, que les ibas a dar a las empresas para que no cerraran, porque necesitan liquidez, porque eso es esencial, les has dado 40.000 millones. Y ahora vienes sacando pecho porque vas a repartir 3.000 millones, que es lo típico, la típica situación bolivariana para poder tener una serie de votantes fieles dentro de gente que no tiene para comer. Bueno, explícale a los pensionistas qué coño vas a hacer para pagar las pensiones, de dónde vas a sacar el dinero. Explícaselo, porque los números no salen por ninguna parte. Y resulta que, Roberto, me contabas hoy que te gustaría que hablásemos de una noticia que además que me has pasado tú, que el Banco de España empeora sus previsiones, el PIB podría hundirse un 22% este trimestre, ¿no? Sí, este trimestre, vamos a ver, por centrarle el tema, para que la gente lo entienda. El Banco de España, tradicionalmente, vamos a ver, desde la época de Zapatero, desde Mafo, el Banco de España ha estado siempre a favor
de los puntos de vista del gobierno y ahora sigue estándolo. Es decir, a pesar de que las cifras del Banco de España no coinciden, porque no pueden coincidir de ninguna manera con las del propio gobierno, las que ha mandado a Bruselas, porque eso ya sería un escándalo, digamos, es un mínimo de lo que en realidad va a suceder. La parte más importante, dudo mucho, aunque luego será lo que ellos cuenten, porque, insisto, ellos no explican de dónde coño sacan las cifras, porque nosotros cuando hemos tenido que escribir a Van der Leyen y a Christine Lagarde, le hemos explicado de dónde sacábamos las cifras, pero la cifra más importante no es tanto la de este trimestre, que no va a ser un 21, va a ser probablemente un 35 o un 40, aunque ellos pondrán la cifra que les dé la gana, pero lo más importante de todo es cuando habla de la tasa anual, cuando habla de que puede llegar a caer la economía un 15%. Para que tengáis idea, el gobierno de España, en lo que ha mandado a Bruselas, habla de una caída del 9,2%. Estos dicen ya que puede ser un 15%, lo cual tengo que reconocer, señor Cos, que es poner una pica en Flandes, aunque es mentira, es mucho más que eso, porque las cifras que nosotros hemos dado las ha corroborado por otro lado el Deutsche Bank, pero nosotros estamos hablando del 19,9%. Pero el problema no es solamente eso, el problema es el déficit que va a tener el país. El otro día decía Varoufakis, tomándole el pelo a Iglesias, que ha fracasado completamente en su política y que España, en cuanto acabe sacando un déficit que va a ser impresionante este año, le van a obligar básicamente a pasar por lo mismo, es decir, a un rescate, a pasar por lo mismo que pasó Grecia. Y esto lo decía Varoufakis, que era el ministro de Economía de Grecia, como recordarán ustedes, cuando dijeron a los pensionistas que les iban a subir las pensiones y que iban a atar los perros con longaniza, y se las han tenido que bajar un 40%. ¿Qué le ha pasado a Grecia, señores pensionistas? Que las pensiones han bajado un 40%. ¿Qué ha pasado a los sueldos públicos? Que han bajado un 35%. Y que la situación económica de hambre en Grecia es bastante lamentable. Bien, pues esto es lo que le espera a España. Roberto, tengo que avanzar el programa. Vamos con Víctor Sánchez de Real porque habéis lanzado una campaña de Producto Nacional brutal, ¿no, Víctor? Resulta que esta campaña nace de unas declaraciones de Alberto Garzón contra el Producto Nacional, contra el turismo, del ministro de Consumo, que parece que no quiere que haya consumo en España. Vamos a escuchar a Alberto Garzón y explica bien lo de la campaña. Nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, pues, por ejemplo el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. Estas declaraciones generaron un cabreo de mucha gente. Este señor que es de Málaga, este pijo comunista que hace su boda por todos los altos, se va a Nueva Zelanda de vacaciones y que luego va de el Che Guevara. O sea, es increíble, ¿no? Estos nuevos comunistas de pro. Pues ha obligado a Vox a recorrer toda España a hacer un producto, o sea, una campaña en favor del producto Made in Spain, que yo creo que es necesaria. Este señor Garzón, que es de Málaga, me decían los hosteleros, estuve en Málaga haciendo un reportaje este fin de semana y me decían que no vuelva mejor por allí, que le van a buchear. Sí. Vamos a ver si te parece la campaña de Vox, porque el arranque es brutal. Correcto. Y la comentamos contigo. Me llamo Gonzalo del Águila, vivo en Consuegra y soy, entre otras cosas, empresario turístico. Tenemos un complejo, el complejo más antiguo de Consuegra, de casas rurales, compuesto por 14 casas rurales que empezamos hace casi 10 años. Yo soy Faustino, soy de aquí del Bande, aquí en Asturias, Carreño. Desde pequeño pues he nacido en esto, en la ganadería, y aquí había vacas de mi abuelo ya, pues lo que era una granja tradicional de unas pocas vacas. Y ahora pues bueno, pues tenemos muchas vacas, ordeñamos 100 vacas así. Mi nombre es Francisco Javier Luque López, tengo 47 años, soy agricultor de Almería. Tercera generación de agricultores. Me llamo Raúl Pérez, tengo 58 años y me dedico a trabajar dentro del sector de defensa en una empresa de este mismo sector como director de operaciones. Yo soy Estefanía Camino, tengo 36 años. Yo trabajo en hostelería, en restauración, en restaurante. Soy la directora de Sergiarola en Madrid. Mi nombre es José Antonio Sosnell, soy de aquí de Valencia, me dedico a la hostelería desde hace muchísimos años.
lo hemos pasado fatal, no tenemos ingresos, no hemos podido trabajar, no tenemos colaboraciones, no tenemos ayudas, no nos apoyan en nada, nos prometen mucho y al final todo es mentira. Estamos sobreviviendo con recursos propios, como siempre, y la colaboración del Estado es 0 menos 0. Cuando salió el presidente del gobierno diciendo no vamos a dejar a nadie por el camino, por favor. Hay gente que no ha visto ni un duro en 2 meses. ¿De qué come esa gente? Bueno, Víctor Sánchez del Real, supongo que habéis visto obligado a hacer este vídeo en Vox porque el gobierno, la marca España, que recibe un montón de pasta de nuestro bolsillo para promocionar el producto nacional, pues no ha estado haciendo un vídeo que bajo mi punto de vista es necesario y doy la enhorabuena porque además está muy bien hecho, obrera y luego gente que se dedica al sector empresarial, que hay gente de todo tipo. ¿Por qué este vídeo y por qué en este momento? Por el no presentado del gobierno, que lo que ha hecho es hacer presentado comprándose todas las portadas de los medios para comprar las líneas editoriales de los medios con unos mensajes que son más propios de una taza de autoayuda y todo va a salir bien. Y como el gobierno no hace su función, la tendremos que hacer otros. Y hemos decidido ser nosotros los que hagamos una campaña por los nuestros. ¿Por qué? Porque son los que están sufriendo. Porque es tu vecino el que es el propietario de ese campo que produce lo que hemos dejado de consumir, por ejemplo, en los restaurantes, en las cafeterías o en los comedores de los colegios. Porque es tu vecino el que es dueño de esa cafetería que está empezando a abrir con todo el dolor y habiéndose consumido todos sus recursos. Porque es tu vecino el que está produciendo servicios. Porque es tu vecino el dueño del hotel o la casa rural. Porque son los nuestros. Entonces, lo primero que tenemos que ayudar en una situación de crisis es a los nuestros. Y lo que estamos diciendo es que lo nuestro primero es empezar a ayudar a lo que tienes más cercano, porque además es lo más fácil. Ya llegará el momento de ayudar a otros que lo hayan pasado peor. Pero es que coincide que a la gente se le olvida que este es el peor país del mundo referido a la pandemia. Es que es el país que peor lo ha pasado en número de muertos por millón. Con lo cual, y es el país más encerrado, además, porque las medidas han sido las más drásticas del planeta. Con lo cual, es el país que más ayuda necesita. Así que los primeros que tenemos que dar ayuda a los españoles somos los españoles. Vamos con la portada de ABC hoy, que el centro derecha supera a la izquierda por 9 escaños y 4,2 puntos de voto. El sondeo lo hace GAT3, Narciso Michavila, amigo de la Casa de Estado de Alarma. Pero claro, refleja que sube el centro derecha, pero que cae Vox, que el PP parece ser que come de esa caída. También Ciudadanos sube por esa prórroga por tercera vez consecutiva del estado de alarma, por ese balón de oxígeno que le hacen a Pedro Sánchez, que no entienden prescriptores o antiguos prescriptores de la marca Ciudadanos que se fueron del partido precisamente por ese apoyo explícito, como el señor Girauta, como Marcos de Quinto, pero a Vox este sondeo le quita 2 escaños. Contento, supongo, por el resultado del equipo constitucionalista, por el bloque del centro derecha, aunque claro, Ciudadanos no sé en qué tipo de bloque podemos estar. ¿Te crees este sondeo respecto a Vox? ¿Hay margen para la ilusión para echar a Pedro Sánchez a corto plazo? Suelen acertar los de GAT3. Es cierto que con Vox suelen equivocarse, pero en términos generales es la casa de sondeos más seria de este país. Suele acertar GAT3 el último día. Cuando más se acercan las elecciones es cuando más tiende a acercar. Porque mientras tanto, pues oye, todos los, no digo que sea una cuestión de GAT3, todos los centros de investigación se deben a su pagador. Y en este momento, y son herramientas de propaganda. Las encuestas son las que nunca vas a ver. Las encuestas de verdad son los tracks que nunca vas a ver y que nunca se van a publicar. Yo creo que sí hay una tentación por parte de algunos a mejorar aquello que les viene bien, en este caso el ABC, pero yo creo que lo que sí hay de fondo, primero, nadie se cree que un Ciudadanos en plena descomposición por sus apoyos que ha perdido destacados diputados y muy mediáticos diputados, en medio de todo esto, crezca. Eso no se lo cree nadie. Yo lo que sí creo es que la verdadera derecha, la verdadera defensa de determinados valores de derecha y un determinado centro-derecha que pudiera estar representado por el PP, sí que va a tener una oportunidad de superar en las próximas elecciones, especialmente si decae el tamaño de Ciudadanos por cómo está el sistema electoral. Yo siempre pongo el ejemplo de mi circunscripción, Badajoz. La gente decía, ¿tú por qué te presentas por Badajoz? Es ir a morir, es un territorio rojo por naturaleza. Bueno, pues yo se lo decía, yo me presenté por Badajoz y lo demostramos en la primera convocatoria por Badajoz y la segunda por Cáceres, en el que nosotros lográbamos, solamente por presentarse Vox, lográbamos representación y se la quitábamos a la izquierda, frente a lo que decían todos los gurús, incluido GAT3, a quien se lo estábamos quitando es a Podemos. Por ejemplo, yo soy el mejor ejemplo de que en Extremadura
territorio donde hay mucha gente de izquierdas, Podemos no tiene representación en el Parlamento español por parte de Extremadura. Ese es el mayor éxito. Con eso, y que el PP haga sus deberes, que no es mi partido, y yo reconozco que puede haber gente que quiera votar al PP, pues juntos yo creo que hay una enorme oportunidad en estos momentos de construir una verdadera alternativa. Y nosotros siempre, como le decía Centeno antes, les vamos a dar el ejemplo, les vamos a decir cosas que se pueden hacer y que ellos no se atreven a hacer, las vamos a seguir haciendo para que ese electorado se sienta representado en versiones más light o en versiones más intensas de la defensa de sus valores. Cristina, muy rápidamente, ¿qué opinas de este sondeo? ¿Hay razones para el optimismo? ¿Nos podemos ir a la cama tranquilos sabiendo que este gobierno le queda poco? ¿O piensas, como yo, de que este gobierno comunista va a ser muy complicado sacarlo? Que es cierto que hay mucho cabreo en la calle, que la gente está indignada, pero que hay una fragmentación en el voto de la derecha que es evidente, que Ciudadanos ya se ha vendido al mejor postor, ha vendido su alma al diablo y que ahora creo que puede haber una campaña de reparto de poder en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, si no se anda lista Díaz Ayuso y convoca elecciones. ¿Cómo lo ve? Muy brevemente, que estamos, y nos está esperando Joan Guirao, el periodista de Diario, que sacó de los colores. Mira, hace mucho tiempo que yo no veo las encuestas, no me las creo. Yo hago un análisis particular, a veces acierto, a veces no. Yo creo que en esta ocasión Ciudadanos va a pasar a ser una fuerza extraparlamentaria y desde luego creo que Vox va a crecer. El Partido Popular está en ese discurso de no queremos una sociedad polarizada, cuando lo de la sociedad polarizada es un chantaje de la izquierda, que es decir, bueno, si yo te agredo y tú no contestas, tú que eres de derechas o tú que eres simplemente no eres de izquierda, de ultraizquierda, pues todo está correcto. Ahora, si no nos dejamos maltratar, entonces ya la sociedad está polarizada, ¿no? Entonces yo creo que Vox es mucho más reticente a entrar dentro de ese chantaje y yo creo que la derecha que va a ganar va a ser Vox si continúa en esa línea. No confío en la sociedad, no confío en la gente, no confío en que la gente aprenda y no confío en que la gente lo haga hasta que tenga consecuencias económicas las mismas de siempre cuando gobierna el socialismo, que es que la clase trabajadora, la clase media desaparece y es sistemáticamente reventada, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto Centeno. Muy brevemente te dejo tu minuto. Muy brevemente. Vamos a ver. La clave de la encuesta de GAT está en la ficha técnica, que no sé si os la habéis leído. GAT, como dice Víctor, cuando se acercan las elecciones se acerca más a la realidad, pero cuando están lejos para nada. ¿Qué dice la ficha técnica? La ficha técnica dice que son entrevistas telefónicas, un 55% de ellas se ha realizado a teléfonos fijos y un 45% a teléfonos móviles. Explícame cuántas personas que no sean jubilados cogen un teléfono fijo. Tú coges a cualquier persona de 20, 30, 40 años que está trabajando, además que esto las hacen a las horas que la gente está trabajando, etcétera, etcétera, que ha hablado por un teléfono fijo. Yo no recuerdo la última vez que he hablado por un teléfono fijo. Entonces ahí está la clave. Ese es un truco de GAT3 que por otra parte son serios, pero que hacen esta trampa, aunque lo dicen, porque lo dicen en la ficha técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que está sesgado totalmente a la gente de más de 70 años. En vez de decir que son los mayores de 18 años, deberían decir que son los mayores de 81 años. Entonces, ahí está la trampa. Por eso pasa lo que pasa. Sin embargo, luego, cuando se van aproximando al momento de la elección, empiezan a llamar a teléfonos fijos. Por eso, en el caso concreto de Vox, la vez pasada empezaron con 20, luego con 30, luego con 3, luego con 40 y luego se acercaron algo más a la realidad. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y nada más, con eso creo que está explicado todo. Nada más, déjame decir una cosa. Roberto, un mensaje tenemos al señor Garzón, que me ha dicho el periodista de Diario que si no acabamos ya se me va. Entonces, tiene 15 segundos. Garzón, eres un analfabeto. El sector turístico es el sector que tiene más valor añadido en España. Y en cuanto a que es un sector coyuntural, desde el año 1958, en que Franco cambió completamente la política económica, no ha hecho más que crecer durante 60 años. Así que si ese es un sector coyuntural,
pedazo de cretino, que baje Dios y lo vea. No tienes ni puta idea de lo que es valor añadido. Así que empieza a enterarte de lo que es valor añadido y empieza a enterarte de lo que es el sector turístico. Porque todas las infraestructuras las tenemos por el sector turístico. Muchísimas gracias, Roberto Centeno. Muchísimas gracias, Víctor Sánchez de Real, diputado de Vox. Muchísimas gracias, Cristina Seguí. Y vamos ya con la entrevista en exclusiva a Joan Guirado, el periodista de OK Diario, que sacó los colores el otro día en una rueda de prensa a lo presidente, a Pedro Sánchez, y le dijo lo que muchos periodistas que siguen ruedas de prensa y que son periodistas, en teoría, con mucha pluma y con mucha trayectoria, no se han dignado a hacer, porque claro, sus medios de comunicación están comprados con publicidad institucional, con ese salimos más fuerte con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados. En breves segundos comenzamos la entrevista. Un abrazo fuerte. Pasado esto, poniéndonos en política, se ha menospreciado la pandemia, hemos sido el país con más sanitarios afectados por la falta de protección, algunos ministros se han saltado la cuarentena, se ha usado el Real Decreto de alarma para colocar al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI, se han contado los fallecidos de una forma que, según los datos de estadística, aparecen miles más de los que hay en los registros civiles, no se ha hecho público todavía los que han fallecido en las residencias. Se ha comprometido usted hasta 20 veces de que no pactaría con Bildu y ha pactado. Hay miles de personas que todavía no han cobrado el ERTE desde marzo. Se ha ocultado información a la ciudadanía. No se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta contra el delegado del Gobierno. Se ha creado una mayor de las crisis en el seno de la Guardia Civil. ¿Por alguno de estos motivos usted o alguien de su Gobierno cree que debe dimitir? Bueno, pues, en fin, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que más que una pregunta son afirmaciones que usted hace y que yo, pues, respeto, pero no comparto. Me permitirá entrar, como entra usted en esta, digamos, disquisición con afirmaciones, pues yo no compartir algunas de las que ha hecho, pero voy a ceñirme a las preguntas sobre la suspensión del paso del estrecho. Es algo que he dicho a las comunidades autónomas. Estamos trabajando precisamente ante la eventualidad de que se produzca y, por tanto, desde hace semanas llevamos trabajando desde el Gobierno de España en un grupo de trabajo interministerial y también hablando con gobiernos del resto de Europa y también, lógicamente, de Marruecos. Sobre la segunda de las cuestiones, sobre si unas actividades se pueden hacer, otras no se pueden hacer, evidentemente, vamos a ver, yo lo comparto, hay lógicamente. No es que sean contradicciones, es que estamos hablando de un plan de desescalada, de un plan de transición hacia una nueva normalidad donde uno de los elementos que siempre dije desde el principio, era la gradualidad de los mismos. Y por tanto, que iba a haber actividades que se iban a permitir en la fase 1, en la fase 2 otras y en la fase 3 otra. Evidentemente, siempre bajo el paraguas y el asesoramiento de los expertos del CAES y también un poco lo que hemos visto en otras experiencias internacionales comparadas y también de acuerdo a lo que nos han planteado las comunidades autónomas, donde les recuerdo que el 80-85% de sus propuestas fueron incluidas en el plan de desescalada. Con lo cual, la gradualidad explica y justifica algunas de las contradicciones que aparentemente usted pues, ha planteado en su pregunta. Sobre la mortalidad, porque me parece importante también trasladar alguna cuestión a los ciudadanos. Lo hemos venido diciendo durante estas semanas, lo ha dicho aquí el doctor Simón en reiteradas ocasiones. Yo creo que el que haya todos estos datos que usted ha hecho referencia, por ejemplo, los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios a los datos que arroja el Ministerio de Sanidad. No son datos contradictorios, son datos complementarios. Y me explico. Primero, justifica la máxima transparencia, la transparencia absoluta que ha tenido el Gobierno de España en el devenir de toda esta pandemia. En segundo lugar, son datos parciales, no homogéneos. Estos datos que se arrojan por parte del Instituto de Salud Carlos III y también el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, cuando digo que son parciales y no son homogéneos, me estoy refiriendo a que es difícil el poder compararlos unos con otros. En consecuencia, hay 4 puntos fundamentales que me parecen importantes subrayar. En primer lugar, los excesos de mortalidad se estiman, no se miden. Requieren de un proceso estadístico de modelización de mortalidad esperada, es decir, una predicción. En segundo lugar, lo medimos desde organismos públicos,
como he dicho antes, de forma transparente, el Instituto Carlos III, también el Instituto Nacional de Estadística. Y lo hemos hecho durante toda esta pandemia. No es contradictorio, sino complementario a lo que notifican las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Los datos que arroja el Ministerio de Sanidad son datos que, primero, se contabilizan en base a los criterios que nos transmite la Organización Mundial de la Salud, que nosotros asumimos, y evidentemente son las comunidades autónomas las que nos trasladan esas cifras. No estiman, en tercer lugar, las personas que han muerto por infecciones del COVID. Estos excesos de mortalidad no lo estiman. Sí permiten estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia, la mortalidad indirecta y la mortalidad adelantada. Esto no es por la infección por el virus, pero sí por el impacto social y sanitario que ha tenido la pandemia, el aislamiento y el cambio de estructura social y sanitaria. Lo que quiero decir con esto es que, como hemos dicho desde el principio de la pandemia, cuando superemos la pandemia y tengamos una cierta perspectiva, podremos saber exactamente, con más calidad en los datos, cuál ha sido la envergadura en términos de letalidad de esta pandemia. Sí decirle, en todo caso, que ya empezamos a ver algunos datos que me parece muy importante subrayar y ahí reconocer también el trabajo del Ministerio de Sanidad, del Instituto Carlos III y también del Ministerio de Ciencia, porque el estudio de seroprevalencia que hemos conocido a lo largo de esta pasada semana, de esta semana, no la pasada semana, pues la segunda oleada, los resultados de la segunda oleada nos sigue diciendo lo mismo, un 5% de contagiados en el conjunto del país por el COVID-19 y en torno a un 1% de letalidad. Bueno, quiero decirle con esto que todavía necesitamos tiempo para que todas las informaciones encajen, pero en todo caso lo que no se le puede criticar al Gobierno es no dar información y no ser transparente. Lo estamos siendo diariamente cuando damos las cifras de fallecidos, que afortunadamente hoy son infinitamente inferiores a las que hemos tenido hace semanas, y en segundo lugar lo estamos siendo cuando estos excesos de mortalidad y estos informes, quien precisamente los está haciendo son instituciones públicas pertenecientes al Gobierno de España, ya sea el Instituto Nacional de Estadística o ya sea el Instituto Carlos III. En todo caso, nosotros como Gobierno, como Poder Ejecutivo, lo que hacemos diariamente en esta sala con el director del CAES, con el ministro de Sanidad, es dar la información sobre fallecidos que nos trasladan las comunidades autónomas en base a protocolos que todos hemos asumido y que provienen pues, de una institución, a nuestro juicio, nada cuestionable como es la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches a todos, ya estamos de vuelta con el periodista de OK Diario, Joan Guirao, que ha sido hasta trending topic estos días. ¿Por qué? Por hacer su trabajo. Resulta que este corresponsal de OK Diario, que sigue las ruedas de prensa del PSOE y de Moncloa, eso es a lo presidente insoportable, pues hizo lo que otros periodistas de otros grandes medios que cobran mucha publicidad institucional no hicieron. Pues preguntarle, como hemos visto en el vídeo, una serie de preguntas que dejaron descolocado al presidente del Gobierno. ¿Qué cara puso el presidente del Gobierno cuando le hiciste esa batería de preguntas? ¿La llevabas preparada? ¿Eduardo Inda te la había soplado? ¿Te había ayudado algún compañero? O sea, ¿o fue todo muy improvisado? No, la verdad es que yo hacía una semana prácticamente que lo tenía en la cabeza, que cuando me tocase lo quería hacer, porque consideraba que ahora que ella decía que había 0 muertos, que se había acabado la pandemia, la parte de emergencia sanitaria, pues era el momento de hablar de la parte política, y yo le planteé la pregunta en esos mismos términos a Eduardo Inda el pasado sábado, porque prefería, nuevamente no le planteo las preguntas, pero creía que en esta ocasión se la debía plantear porque bueno, era una cuestión más espinosa y me dio el ok, y crucé los dedos para que me tocase Sánchez esta semana y me tocó, cosa rara, no por su gusto ni por el de Oliver, pero me tocó. Y no me sorprendió porque él estuvo mirando papeles mientras yo le hacía la pregunta, pero hay una reacción que me ha chocado mucho, que es cuando él sonríe. Es decir, cuando yo le digo han provocado la mayor crisis en el seno de la Guardia Civil, él sonríe, ¿no? Y me preocupan, digo, no sé si sonríe por desprecio a todos esos hechos probados que le comentaba, si sonríe porque le hacen gracia esos hechos. Creo que tienen tan interiorizado su discurso de que no ha pasado nada de esto, que incluso su frase de son afirmaciones que hace usted realmente se la debe creer porque él piensa que no ha ocurrido nada. Joan, ¿cómo fue la reacción del resto de compañeros del gremio? Pues claro, tú eres un periodista incómodo, eres antiguo convergente, una persona a la que te han criticado mucho el independentismo por haber sido vecino de Puigdemont, por haber sido persona cercana
al independentismo, de hecho fuiste jefe de gabinete de Artur Mas, si no recuerdo mal, y de repente, con el paso de los años, tu desencanto te llevó a posiciones más próximas al constitucionalismo. ¿Qué te han dicho los compañeros del gremio? ¿Se ha aceptado bien? ¿Lo han valorado? ¿O te están criticando? Porque ya conocemos a algunos periodistas de corrillo que critican siempre a OK Diario, que sí es un medio de lo que yo no pienso, que es un gran medio y además un medio aliado de estado de alarma. ¿Cómo ha sido la reacción de ese papel de la prensa, de esa prensa que no ha hecho los deberes y que han tenido que venir personas como tú, que eres de un medio humilde, personas como el corresponsal o la corresponsal de la CNN, como el corresponsal del Washington Post, es decir, o del New York Times, perdón, ha habido periodistas que han hecho los deberes internacionales y ahora tú. ¿Qué te han dicho los compañeros? Ya sabes, Javier, lo que suelen decir, ¿no? Estaba hablando ahora con una compañera de un medio muy similar al mío y dice, no les hagas caso. Me he leído desde comentarios de que actué como jefe de la oposición, comentarios de que hacía un discurso, una reflexión en lugar de una pregunta. ¿Podría haber preguntado, ¿cree usted que debe dimitir? Sí, podría haber hecho la pregunta escueta, pero a esa pregunta yo, si hubiese sido Sánchez, me hubiese respondido a mí mismo por qué motivo debo dimitir, ¿no? Por tanto, yo tenía que relatar una serie de hechos, todos probados, todos que en cualquier país del mundo a un político cualquiera le llevaría a la dimisión o como mínimo a una petición de disculpas reiterada, que era la salida más fácil que tenía Sánchez, y por eso añadí ese relato de hechos. Hay compañeros que me han agradecido y me han felicitado, hay otros pues que están más acostumbrados a preguntar si la gestión del gobierno es buena o excelente, que no les ha gustado mi pregunta y no me lo han hecho saber directamente, pero sí que he visto publicaciones, tweets y incluso algún mensaje en privado que sinceramente no me voy a molestar a responder, porque nuestra labor es la de preguntar cosas incómodas, las de preguntar cosas que no gusten y las de hacer preguntas que cabren al político. Es que están cobrando para respondernos, que nos responden poco. Vosotros decidisteis volver a las ruedas de prensa. Es cierto que OK Diario y otros medios constitucionalistas como el ABC plantaron al presidente del gobierno cuando, a diferencia del líder del PP, Pablo Casado, pues no daba a la rueda de prensa esa posibilidad de que preguntéis directamente de forma telemática, y sí que había un filtro previo, una censura previa, y que ellos se preparaban luego las respuestas. ¿Ha sido difícil que le hayas preguntado directamente al presidente del gobierno? ¿Cómo funciona un filtro en Moncloa? Ahora funcionamos con grupos, Javier, es decir, los periodistas habituales, los que cubrimos habitualmente la información del gobierno, nos hemos dividido a través de 7 grupos distintos. En ellos estamos televisiones, radios, diarios tradicionales y diarios digitales y agencias, y en cada medio pues está en un grupo y te puede tocar Illa y Montero, te puede tocar Marlaska, o como fue mi caso el domingo, me tocó Pedro Sánchez, que le había tocado algún grupo, algún medio más pequeñito, pues le había llegado a tocar 3 o 4 veces, porque lo tenemos por ahí contabilizado con algunos compañeros. Luego hay 2 preguntas que les hacen los medios no habituales, como radios de pueblos de 161 habitantes, o incluso televisiones piratas de algunas provincias, y que esos están en un grupo que se llaman no habituales, que hacen un sorteo, y pues que 2 medios preguntan cada rueda de prensa. Bueno, funcionamos así. Nosotros volvimos a las ruedas de prensa porque se aceptó no se aceptó la propuesta que hicimos los periodistas, pero se acercaba más a lo que pedíamos, a lo que teníamos entonces, que era un filtraje de las preguntas por parte de Miguel Ángel Oliver. Hoy, de hecho, hace unos minutos hemos preguntado a Moncloa, a la rueda de prensa telemática de Fernando Simón, que esa continúa por WhatsApp, por preguntas escritas que Oliver filtra, de por qué motivo las suyas continúan siendo las únicas ruedas de prensa sin periodistas en la sala y sin poder entrar por videoconferencia. ¿Por qué a Fernando Simón, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, tenemos que continuar permitiendo que el secretario de Estado de Comunicación filtre esas preguntas y, por tanto, que muchas preguntas se queden sin respuesta? ¿Tú lo calificarías eso de censura, o está claro que un filtro que hace que algunos periodistas tengan más prioridad que tú para preguntar y que dé tiempo y margen a Moncloa para prepararse esas respuestas, yo sí lo denomino una censura previa al menos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que enmarcarlo en la situación en la que estamos, es decir, la crisis del coronavirus nos ha obligado a actuar a todos de forma distinta. Moncloa siempre ha funcionado así, y más desde la llegada de este gobierno se acabaron los corrillos con los ministros al fin de los consejos de ministros, se acabaron a partir de que entró este gobierno fue el secretario de Estado quien daba la palabra a cada periodista, siempre habían pues que preguntaban más que otros. En cambio, Soraya Santa María, pues ella era quien daba el turno de palabra a los periodistas que estaban en la sala. Todos los gobiernos
nacional, autonómicos han funcionado así durante estos días. Por ejemplo, el catalán, en lugar de ser 7, 8 preguntas, 10, como ha hecho Moncloa al final, eran 15. Intentábamos entrar todos en la parte final, al principio sí que entrábamos todos. Nos hemos encontrado también en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados. Fue muy curioso, Javier. Hace unos días, rueda de prensa de Vox, rueda de prensa del Bloque Nacionalista Galego, rueda de prensa de Junts per Catalunya y rueda de prensa de Podemos. Éramos, creo que 5 medios. La Sexta, El Diario, El País, El Mundo, ¿quién más? Radio Nacional y yo. Y todos pedimos preguntar a todos los portavoces. Todos los periodistas pudimos preguntar a Vox, a Junts per Catalunya, al BNG. Cuando digo todos, quiero decir que también El País y El Diario pudieron preguntar a Iván Espinosa Los Monteros. Llega el turno de Podemos, la jefa de prensa repite y dice, no hay ninguna pregunta más. Le digo, oye, yo te había pedido turno de palabra y no dejaron preguntar a OK Diario por segunda semana consecutiva, lo que motivó que un alto responsable del Congreso me llamase para disculparse. Bueno, es su forma de funcionar. Pero claro, estamos viendo cómo hay medios antisistema de la izquierda que están teniendo cierta prioridad a la hora de preguntar. Yo a veces veo ruedas de prensa de Moncloa que es que me empiezo a reír, ¿no? El Salto Diario, Infolibre, Público, es decir, y luego ves a otros periodistas de medios más grandes o de medios que tienen mucha más difusión, como OK Diario, pues que nunca podéis preguntar. Es decir, ¿eso cómo se llama? ¿Eso es dar prioridad a los tuyos o no? Bueno, eso es tener favoritismos. También ha pasado, creo que con la publicidad institucional, si te fijas, hay mucha más publicidad en medios, incluso en blogs, que aparentan ser diarios, que tienen 5, 6, 7 veces menos de las visitas que tenemos nosotros, o incluso que tienen estado de alarma. Hay muchos menos que tienen menos visitas que estado de alarma, que tienen más publicidad. El caso más flagrante es la campaña que ha copiado la ministra de Igualdad, Irene Montero, del Juntos Unidos, Salimos Más Fuertes, que ella lo ha hecho en plan feminista y en color lila. Esa campaña no está en todos los medios, es decir, no se entiende que en el sexto diario digital más leído de España, con más visitas de España, esa campaña no esté. ¿Por qué si lo está en otros que tienen escasos 500.000 usuarios únicos al mes, ¿no? Bueno, hay prioridades y ellos lo hacen así. Y preguntarte, cuando ya se vuelva a la normalidad, ¿cómo suele funcionar una rueda de prensa en Moncloa? O sea, hay como un semáforo de este puede preguntar, el otro no, o sea, ¿cómo va? Porque está claro que con el confinamiento hay unas circunstancias normales, han sido telemáticas, no presenciales, pero ahora cuando volváis, ¿tú qué tipo de experiencias has vivido en la rueda de prensa de Moncloa? Pues supongo que tú, que eres un ávido reportero, has querido preguntar a todas horas, estás siempre hablando con los ministros, off the record y tal y cual, intentándote acercar, pero eres un medio enemigo, eres OK Diario, que saca las vergüenzas a Pedro Sánchez todos los días. ¿Cómo y quién decide quién pregunta y por qué? Y si hay un orden establecido o si se lo saltan a la torera. Lo hace Miguel Ángel Oliver. Siempre había sido el portavoz del gobierno quien daba la palabra. Desde que entró este gobierno es Miguel Ángel Oliver quien decide quién pregunta y quién no pregunta. De cada 10 veces que levantamos el brazo nos la da 2, otros se la da 5, pero bueno, aún a veces nos toca preguntar, excepto las ruedas de prensa del presidente del gobierno, que como nos hemos quejado muchas veces todos, incluso los periodistas más progres, más izquierdas o de medios más afines, nos obligan a pactar 4 preguntas al presidente del gobierno, aunque comparezca él solo, y tenemos que pactarlas entre los periodistas que estamos, entre los 30, 40 periodistas que estamos, pues tenemos que decidir qué preguntas queremos hacer y quién las hace y nos dividimos los turnos. Me estabas preguntando, se me ha ido la cabeza... Ah, no, me ha hecho gracia, ¿no? Sois un medio incómodo. Para que los socialistas, los izquierdosos, que estos días solo echan bilis, ¿no? Que a la primera de cambio se lanzan al insulto al Twitter, que hay muchos, hay muchísimos. Seguramente hay ministros que nos quieren más de lo que mucha gente se cree y nos cuentan muchas más cosas de lo que la gente se cree. Y cuando publicas algo y te dices, no, eso es mentira, y a los 2 días el presidente del gobierno lo confirma en una rueda de prensa, oye, te aseguro que yo no tengo micrófonos en los despachos de los presidentes ni de los ministros, ¿no? Por tanto, que al final la relación con los ministros también en general es buena, con la mayoría de ellos, con algunos no tanto, pero aunque seamos un medio crítico, hay ministros que también valoran nuestra forma de hacer y de trabajar, y que aunque la Secretaría de Estado de Comunicación no nos tenga tanto cariño,
pues hay ministros que sí que nos tienen en cuenta, sobre todo más del PSOE. Y ahora tú tienes, ahora que te acercas, o sea, ¿temes que esa rueda de prensa, donde te han hecho bastante popular, enturbe, ¿no? Tu relación con algunos ministros con los que tienes cierta cercanía y con la relación con la fuente de información, con la relación de prensa? ¿Ha cambiado? Es decir, ya no te cogen tanto el teléfono como antes. ¿Cómo es la relación de un corresponsal de OK Diario, del medio combativo contra el gobierno, con su jefe de prensa? Es decir, ¿sientes a veces que no te tratan bien o como al resto de medios o no? Bueno, hay, por ejemplo, jefes de prensa que no cogen el teléfono. Por ejemplo, la de la ministra Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, no cogen nunca el teléfono OK Diario. Hay otros con los que hay buena relación, incluso con el jefe de prensa del vicepresidente Iglesias. Debo reconocer que hay buena relación con él, con Miguel. Es un tipo muy excelente y le preguntas cosas y te responde, más allá de las diferencias y de lo que nos separa. Yo creo que él ha entendido la posición en la que está. Hay otros jefes de prensa, por ejemplo, estos días creo que nosotros los periodistas tenemos que agradecerle un montón a Míriam Lorenzo, que es la jefa de prensa del Ministerio de Sanidad, por cómo nos ha tratado y por cogernos siempre el teléfono y por cómo nos ha informado de todo. Es decir, cualquier hora la llamabas y te cogía el teléfono. Alfredo, el jefe de prensa de Ábalos, también es un tipo muy interesante y que también está siempre bastante disponible. Hoy no he escrito a ningún ministro hoy, es decir, te debo reconocer que hoy no era el día para escribir a ningún ministro, por tanto no sé si me responderán, pero sí te digo que hay días que hablo con ellos sin ningún problema, en tono amigable incluso, y veremos si eso cambia o no cambia la relación. Pues, Joan Guirao, animarte. Y la última pregunta, ¿crees que este gobierno, tú que estás cerca de ellos, crees que pueden aguantar toda la legislatura o no? No. Yo creo que cuando Pedro Sánchez dice que este gobierno tiene para 4 años, yo creo que es muy consciente de cómo lo dice. Recuerda en enero del 2019 que dijo que este gobierno acabaría el mandato que tenía tras la moción sin problemas. Yo recuerdo que ese mes de enero, el día 30 concretamente, volamos de Santo Domingo a México con el presidente del gobierno en su Super Falcon, en el grandote, en el Airbus del Ejército del Aire, y tuvimos un off the record dentro que cuando bajé, me acuerdo que llamé a Eduardo y le dije, tenemos elecciones antes de Semana Santa, porque ya nos reconoció que no aprobaría presupuestos y estaba en el mismo discurso que ahora. Yo creo que el otoño será un otoño muy calentito. Recuerda que en septiembre el Tribunal Supremo seguramente inhabilitará a Quim Torra. Eso provocará otra vez que las calles en Cataluña se tensionen, más o menos, pero que se tensionen. Bruselas acabará pidiendo a España que haga algún esfuerzo, a ver hasta qué punto Podemos puede asumirlo. Estos presupuestos de Podemos es evidente que Ciudadanos no los puede aprobar y es evidente que Esquerra, con unas elecciones a 2 meses vista, tampoco podrá aprobarlos. Y el único recurso que le quedaría, que sería que el Partido Popular pudiese aprobar unos presupuestos del gobierno del PSOE echando a Podemos, que ya sería una crisis de gobierno que la habrá antes. Es decir, yo creo que tendremos crisis de gobiernos antes del verano, por otros motivos. Pues el PP le exigiría a Sánchez un 155 que electoralmente el PSC tampoco podría asumir, ¿no? Por tanto, yo creo que es un gobierno que en febrero, como muy tarde, nos lleva a las urnas. Y nada, Javier, solo déjame 10 segundos que quería dejar claro una cosa, que ayer muchos me criticaron en Twitter porque tenía una figurita de Nicolás Maduro detrás y me dijeron que si le idolatraba. Recuerdo lo que me pasó a mí en Venezuela hace muchos meses. Para que veáis, es un Nicolás Maduro que es un cagané, que está cagando, que es una típica figura de los pesebres en Cataluña. Tengo también un trapero que está de moda hoy porque se le está juzgando también cagando. Son figuras típicas de los pesebres en Cataluña. Me las regalaron y por eso las tenía aquí, que no es que tenga un Maduro porque le tenga mucho cariño, al contrario. Tengo un Pablo Iglesias también en la cabina del Congreso de los Diputados. Están las esferas del independentismo y que sabes cómo gestionar la política de comunicación. Allí subvencionan directamente a medios digitales a favor, como el Nacional.cat, a los cuales ya iniciado acciones legales contra ellos, y todo el círculo de Waterloo pues tiene una prensa digital agitadora. ¿Estás viendo que el gobierno está calcando ese sistema a la hora de menospreciar a periodistas constitucionalistas y sí primar a los periodistas de la izquierda bolivariana o de medios como El País, que es el medio oficial, o como medios como El Diario.es? ¿Ha copiado ese sistema, esa política de comunicación de los Puigdemont, Torra y compañía, no? Sí, bueno, yo creo, sí, pero es que yo creo que es un sistema ya que usan bastantes gobiernos, ¿no? Es evidente que hay medios aquí en España que están hipersubvencionados. Hace falta mirar las páginas web de sus periódicos y se ve que están hipersubvencionados, y hace falta leer lo que escriben los directores de esos medios o algunas editoriales para ver que están hipersubvencionados.
Bueno, te digo, respeto que hagan lo que quieran, aunque sea dinero público me cabrea, pero respeto ahora que luego esos medios, esos periodistas no me vengan con dignidad. Prefiero tener menos ingresos y tener más libertad que no tener más ingresos, aunque yo seguramente mis jefes dirían, oye, no, que más ingresos nos dirían bien. Mi ética me dice, prefiero menos ingresos y más libertad que no más ingresos y tener que escribir al dictado de lo que me diga a algunas personas. Muchísimas gracias, Joan Guirado. Me gusta que estés con nosotros. Contaremos contigo de vez en cuando como contertulio cercano, como corresponsal que sigue Moncloa, para que nos dé la actividad parlamentaria en exclusiva también aquí, con Eduardo Ina, que es amigo nuestro también. Y ahora, los espectadores de Estado de Alarma, Joan, quiero que vas a ver a un jardinero infiel de Podemos, es decir, a un chico que es jardinero, que es aburrido, que se llama David Santos, y que ahora pues es votante, parece ser, de Vox, es decir, va a contar cómo ha pasado de un partido de izquierda radical a un partido de derechas. Y también vamos a tener el estreno de sección de Hugo Pereira, que es un universitario que era del PSOE, que se dio de baja también del PSOE, harto del sanchismo. Ese es el menú. Yo voté una vez a Podemos. Una. Pero bueno, confiaba en ellos. Pero confiaba en las novedades. Y ya me conoces, somos amigos, te tengo mucho aprecio profesional y se respeta muchísimo que tú y yo hemos discrepado un montón de veces de política y no pasa nada, ya sé que yo soy bastante abierto y liberal. Entonces, hoy el menú es brutal. O sea, tienen el estreno de la sección de David Santos, el jardinero infiel de Podemos, que se va a meter con estos cineastas amamantados por el gobierno, los del apagón cultural, los subvencionados, los Bardem y compañía, los Almodóvar y tal igual. Y luego Hugo Pereira, este chico tuitero influencer, que es un universitario, se ha cansado del PSOE y lo vais a ver. Pero, Joan, ¿tú has estado en Boadilla o no? He estado en Boadilla, sí, he estado en Boadilla en las entregas de las antenas de oro, sí. Pues... Y en la tele, creo que hay unos estudios. Porque si no has ido a comer allí, a visitar los verdes parajes, a rodearte de su buena gastronomía, de su buena gente, de ese palacio que es precioso, si no lo has visto, quédate porque vamos a dar una imagen espectacular de Boadilla del Monte. Muchísimas gracias, Joan Guirado, a los espectadores de Estado de Alarma, el único medio de este país que ya desmonta el gobierno del bulo sin publicidad institucional. Así que muchísimas gracias. El precio de la libertad es caro. Pero también en un momento podré dirigirme porque hoy ha habido una serie de noticias y voy a responder a ellas relacionadas con mi relación laboral con el mundo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Gracias. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje.
¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 100.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y La Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a La Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.